Hola a todos, mi nombre es Paola Ortega, yo soy CEO de la empresa Global Networking. Estamos creando el evento Global Future Commerce Make Ecuador Competitive Again de la mano de la Cámara Ecuatoriana Americana de Cuenca el 22 de enero de 2026, que será aquí en Jardines de San Joaquín, en Cuenca. Para esta entrevista le tengo el gusto de presentar a Inés Vintimilla, presidenta de la AmCham Cuenca, y a Andrés Robalino, viceministro del Ministerio de Industrias y Producción. Y vamos a hablar sobre la nueva política de competitividad del Ecuador. Les doy la bienvenida a Andrés, Inés. Quisiera cederles la palabra, que Inés le pueda dar la bienvenida a Andrés y que podamos conversar un ratito sobre este tema. Hola, querida Pau, qué gusto y bienvenido, Andrés, a este conversatorio. Pues realmente para mí, como presidenta de AmCham Cuenca, es muy relevante el evento que vamos a tener el próximo 22 de enero en Jardines de San Joaquín, en Cuenca, donde vamos a congregar a los sectores productivos industriales y, cómo no, participación del gobierno también, porque tenemos que trabajar de la mano para salir adelante. Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Un gusto estar aquí y dos agradecimientos. Primero, el que me hayan invitado al evento el 22 de enero. Con mucho gusto estaré presente. Y el segundo, pues, el ya comenzar a conversar sobre la competitividad, sobre la política de competitividad del Ecuador es algo importante porque, como tú indicas, Inés, es un tema que no solamente le concierne al sector público, sino más que nada al sector privado. Es el más importante dentro de esta política de competitividad. Así que con gusto poder conversar del tema. Qué lindo, Andrés. Sabes, Ecuador está dando un paso histórico en la construcción de esta política nacional de competitividad como una política de Estado. ¿Cuál es la visión de largo plazo que persigue este esfuerzo? Bueno, justamente en esa palabra Estado es la gran diferencia. Hemos estado acostumbrados en el Ecuador a tener políticas de gobierno y la política de gobierno inicia y termina en el periodo gubernamental, que en el Ecuador inclusive ha sido menor de los 4 años. Entonces, ¿qué es lo que genera una política de gobierno? Pues no genera seguridad, no hay seguridad jurídica porque todo el mundo está esperando que cambie hasta la marca del país con el cambio de gobierno y eso no solamente ocurre a nivel de gobierno central, sino también en gobiernos autónomos. En Cuenca hemos visto cómo cambia alcaldes y se cambia, no se cambia el nombre de Cuenca porque ya no pueden, pero si pudieran lo harían. Entonces, esa situación lo que genera es una inestabilidad, inseguridad jurídica y aparte, y eso es algo que es difícil calcularlo, pero es un gasto infructuoso porque es volver de cero a crear un logotipo, a crear un eslogan, a crear una marca, a crear... Entonces, es realmente plata de todos nosotros que se está gastando en un objetivo político del alcalde, del prefecto o de lo que era el presidente de turno, pero sin una visión de largo plazo. ¿Cuál es el objetivo de la política de competitividad? Es una política de Estado. La gran diferencia es que lo que buscamos es que trascienda el periodo gubernamental y ahí es donde juega un papel fundamental el sector productivo, representados por gremios, asociaciones, corporaciones, etcétera, y la academia. La academia juega un papel fundamental en la institucionalidad de un país porque le hace mucho más técnica, o le debería hacer mucho más técnica a una política, y a eso se suma, como les dije, el sector productivo. Entonces, el sector productivo es el que debe adueñarse de una política para que cualquier gobierno que venga, el sector productivo le debe decir, bueno, este es el mapa, ¿no? Aquí debemos seguir trabajando porque si nos volvemos a cerrar el mapa o a cambiar el mapa, es volver de cero todo, a gastar de nuevo todo, a buscar nuevos asesores y nuevamente desde un punto muerto. Entonces, ahí está la clave de hablar y de comenzar a hablar de una política de Estado y no gubernamental. Y Andrés, aquí yo te hago una pregunta, perdón Inés, pero para ti la competitividad en un país como el Ecuador, ¿realmente qué significa en temas de disrupción tecnológica, cadenas de valor global, transición verde? ¿Cómo lo ves? Todo. La competitividad es todo lo que te puedas imaginar. Te voy a poner ejemplos que a veces uno no entiende, más que no entiende, no profundiza. El empleado operativo en una fábrica le tiene a su hijo en un hospital público sin medicinas. Ese empleado no va a ser productivo porque su hijo no está bien atendido, porque su hijo
está haciendo fila para hacerse un examen, o peor aún, está haciendo fila para hacerse un procedimiento quirúrgico. Entonces, obviamente es imposible que esa madre o ese padre que le tienen a su hijo o a sus hijos en esa situación sea productivo. Entonces, la salud es competitividad. Si es que no hay educación, si no hay educación de calidad, me refiero, porque educación el Ecuador ha tenido ya décadas, pero la educación no solamente debe ser un objetivo, sino debe ser una calidad educativa. Y una calidad educativa adaptada a las necesidades productivas, porque ahí es donde se cierra el círculo. Creo que todos hemos pasado en el momento en que presentamos nuestra carpeta y nos dicen, bueno, pero tiene experiencia cuando salimos de la universidad. Y claro, ¿quién tiene experiencia cuando sale de la universidad? Nadie. ¿Por qué? Porque la universidad tiene carreras en base a una oferta académica, no a una demanda laboral. Entonces, nadie tiene una actividad preprofesional que me adapten a las realidades productivas. Como yo sé decir en algunos foros que he estado, cuando yo estudié economía y a mí me capacitaron para ser presidente de la República o gerente del Banco Central. Entonces, claro, no me enseñaron a firmar un cheque, a hacer una nota de crédito, a llenar un documento aduanero único, nada, sino todo estaba en la teoría, en el libro. Entonces me enseñaban, me acostumbraron a leer el libro y a creer que la teoría económica se iba a implementar en el Ecuador al 100% como estaba en el libro, y es justamente, y eso no ocurre en el Ecuador, pero para nada. Entonces, la competitividad es todo, es educación, es salud, es seguridad. El tema seguridad es clave. Si no hay seguridad, no hay actividad productiva. Competitividad son vías, son aeropuertos, son puertos. Competitividad es calidad en el sector productivo, en los servicios. Competitividad son tasas de financiamiento bajas a largo tiempo y dirigidas al microempresario, al pequeño empresario, al emprendedor, con situaciones diferentes. Competitividad son trámites. No puede ser que Colombia se demoren entre 8 a 10 horas en crear una empresa y en el Ecuador entre 88 a 97 días. Entonces, claro, estamos a años luz solamente en nuestro país del norte, ¿no? Ni siquiera me comparo con un país desarrollado. Chile se demora 2 horas, por ponerles un ejemplo. Entonces, estamos tan lejos de lo que es competitividad, y eso se ve en la data, ¿no? Si nosotros vemos dónde está ubicado en competitividad el Ecuador, estamos en los últimos puestos en Latinoamérica y a nivel mundial. Inclusive países como El Salvador, como Guatemala, están por encima de nosotros. Acabo de tener una conversación con el exministro de Producción de Perú y le decía cómo puede ser posible que Perú tiene, creo que 8 presidentes en 7 años, y el año pasado llegaron 11,000 millones de dólares de inversión extranjera, y al Ecuador llegaron 117. Entonces, todo eso es competitividad, es firma de acuerdos comerciales, es muchas cosas, es un monstruo de 1000 cabezas. Oye, increíble, acabas de tocar casi todos los puntos medulares que son súper profundos y que realmente van a necesitar una gran inversión, sobre todo de trabajo y de compromiso de todas las áreas. Pero desde tu punto de vista, ¿por dónde tenemos que comenzar? O sea, ¿por dónde? Hay tantas cosas por hacer y realmente me da curiosidad entender desde tu punto de vista por dónde podemos comenzar. Justamente para eso es que le contratamos, no voy a decir creo porque nos fuimos a algo seguro, le contratamos o le vamos a contratar ya en los próximos días, exactamente el 12 de noviembre se firma el convenio y el contrato a la mejor universidad del mundo, a la Universidad de Harvard, que viene con su Growth Lab, que lo maneja y lo dirige Ricardo Hausmann, que es uno de los economistas más reconocidos en Latinoamérica, y que va a estar 2 fases de año y medio cada una, en total 3 años, guiándole y haciendo lo que tú acabas de decir, Inés, es encaminándonos en el cómo hacer, porque creo que en el gobierno estamos todos conscientes de que el Ecuador necesita competitividad. El sector productivo me dice competitividad y yo lo decía hace menos de un año y lo repetí permanentemente. La academia necesita competitividad para que sus estudiantes que salgan realmente a conquistar el mundo. Pero el cómo es siempre lo difícil, ¿no? Todos tenemos buenas intenciones, pero nadie nos dice cuál es el primer paso, qué indicadores se tienen que hacer, qué información se tiene que levantar, cuáles son los actores que tienen que trabajar, cómo deben trabajar. El cómo es la parte complicada, que lo único que te da eso es experiencia. Y el Growth Lab de Harvard ha desarrollado políticas de competitividad para más de 35 países a nivel mundial, desde el África hasta Europa del Este, Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica. Entonces, creo que como universidad no podíamos haber escogido mejor, porque es la mejor universidad del mundo, y con conocimiento de Latinoamérica, porque es interesante, el Growth Lab de Harvard, casi el 90% de sus técnicos son latinoamericanos.
O sea, el 90% habla español. Entonces, eso va a ayudar mucho porque aquí va a tener que relacionarse con el sector agroindustrial, agrícola, pecuario, agropecuario, avícola, acuícola, y son a veces microempresarios o medianos empresarios que si es que le ponen a un técnico que habla solo inglés, pues va a romper toda la conexión. Creo que ahí el Growth Lab va a ayudar muchísimo. Ricardo conoce muchísimo de la economía ecuatoriana, de la actividad productiva, de los problemas que tiene, porque son muy parecidos a los problemas que otros países tenían en Latinoamérica 10 o 20 años antes. Entonces, creo que ese cómo está ahí en esa asesoría del Growth Lab, que es el que nos va a guiar durante 3 años, en el mejor de los casos, en este proceso. Andrés, y tú vienes del sector privado, tú fuiste por muchos años el líder de la Cámara de Industrias de Cuenca y tú tendrás en tu radar algunos pilares que el sector productivo, desde donde tú dirías, se puede comenzar a trabajar. ¿Cómo es tu mirada desde ese lado? Un poco adelantándonos al trabajo que van a hacer. Claro, a ver, hay dos paraguas importantes en la política de competitividad que lo vamos a hacer. Aquí hay un factor importante, no solamente el Growth Lab, sino también vamos a tener apoyo técnico y económico de la Corporación Andina de Fomento, de la CAF. Y justamente con ellos, porque el Growth Lab tiene una metodología muy clara de hacer una política de competitividad que es mucho más técnica, más sectorial, más económica, más a la vena, pero la CAF, en cambio, tiene una visión más holística de la competitividad y eso también se necesita. ¿Por qué? Porque hay dos fases que son trascendentales en la política de competitividad, la gobernanza y la institucionalidad. La primera, la gobernanza, es tan sencillo como que si alguien, cualquier institución, esto obviamente les estoy poniendo en el mundo ideal, cualquier institución que quiera sacar una ley, una ordenanza, una normativa, un nuevo impuesto, una nueva norma, lo que quiera, tiene que pasar por un filtro de competitividad. Es decir, si es que yo voy a construir una carretera, perfecto, la carretera tiene que pasar por un análisis de competitividad para ver si esa carretera realmente va a cubrir los objetivos de competitividad que tiene el país, o va a pasar lo que pasaba con, y les voy a poner un ejemplo, lo que pasaba con los aeropuertos en la década del 2007 al 2017. Se construyeron algunos aeropuertos y la mayoría no sirvió para nada. Entonces, que ese filtro sea la competitividad es clave porque ya las decisiones deberían nacer desde una óptica de competitividad. Si es competitividad, se invierte. Si no es competitividad, no se debería invertir porque se transforma en un gasto. Y para gastar, el Ecuador no tiene este momento, tiene para invertir. Entonces debemos buscar invertir para generar, no gastar para que algunos se hagan ricos. Entonces, en ese proceso es donde es clave este desarrollo de buscar esas visiones, esa visión mucho más holística de gobernanza, en donde debemos estar sentados la Asamblea Nacional, el sector judicial, los GATS municipales, los gobiernos provinciales y el gobierno nacional en una mesa y comenzar a armar una estrategia política pública que vaya dirigido hacia la competitividad, hacia generar empleo, hacia aumentar, hacia reducir las brechas económicas, hacia muchas de las cosas, porque en este momento voy a poner un ejemplo muy actual. Vemos cómo alcaldes toman decisiones de dar de baja vallas comerciales porque iba en contra de una posición específicamente del sector minero, como vimos. Entonces, eso es ir en contra de la competitividad, porque todo el mundo tiene la libertad de ofertar en una valla publicitaria todo que no sea nada que vaya en contra de los derechos. Entonces, si es que como yo le decía a un empresario, porque el alcalde decía, es que en la valla publicitaria está mintiendo. Perfecto, pues hay muchas propagandas de alimentos y bebidas que te dicen que te refrescan y total no te refrescan. Entonces hay que darles de baja a todas esas vallas publicitarias. Entonces son esas cosas que no van en línea con la competitividad, pero que por posicionamiento político, obviamente esos políticos toman decisiones que van en contra de lo que un país necesita. Entonces, esa gobernanza es un punto clave. Y segundo, ya les dije antes, la institucionalidad. Es la fase siguiente. Es que la política de competitividad se adueñe el sector privado, porque son los únicos que van a tener la capacidad de que sea institucional. ¿Por qué? Porque una empresa puede estar 100 años en el mercado, pero un gobierno, salvo excepciones, nunca va a estar 100 años representando al país. Entonces, un gobierno va a cambiar máximo en el Ecuador cada 8 años, salvo excepciones, pero
cada 8 años se cambia, entonces una empresa se queda 10, 20, 30, 40, 50 años, entonces la empresa, la Cámara, los gremios son los que deben adueñarse de la política para transformarla en algo que sea institucional, que no dependa de un país, de un gobierno, de un presidente, de un ministro, de un viceministro, sino que rompa tiempos. Ese es el objetivo. Entonces esas son las dos líneas, esos dos paraguas que van a ir de la mano paralelamente trabajando en lo que vamos a iniciar con el Growth Lab, que es paso 1, el levantamiento de información, que ese es penosamente, eso es, aunque suene fácil decirlo, el Ecuador no tiene información. Para buscar información aquí, si uno quiere información de comercio exterior, depende de la fuente. Si uno va a la aduana, tiene un dato, si uno va al Banco Central, tiene otro dato, si uno va al SRI, tiene otro dato de la misma subpartida arancelaria. Entonces, claro, el pobre investigador o inversionista dice, bueno, ¿y a quién le tomo? Si me voy a la superintendencia de compañías, tiene una data y ahí uno abre, vas a un RUC y le dice, la empresa tiene tanto empleo, pero si uno va al INEC, ese mismo dato es otra información, entonces es un desastre. Entonces, desde la misma base de información no tenemos una fuente que nos diga, esta es la data, de aquí nace. Andrés, y tú tocaste el tema de inversión, y yo creo que el tema de inversión va muy de la mano con la política de competitividad, porque debería haber una política de Estado en temas de inversión. Tú mencionaste el tema de Perú, y justamente es porque no es una política de gobierno, es una política de Estado, entonces eso da seguridad jurídica. En el contexto en el que estamos, vamos a tener una constituyente y demás, pero es importante hablar de este tema de la política de inversión como una política de Estado, porque por más que podamos tener data analytics y hagamos los deberes bien dentro de casa, si no tenemos una política de inversión estamos bastante complicados, ¿verdad? Completamente de acuerdo. El grave problema del Ecuador es que no es un problema de una ley. El problema del Ecuador es que es un problema de la Constitución. Entonces, de ahí nace todo el problema. Y el ejemplo más gráfico es cuando el inversionista extranjero quiere venir a invertir aquí en cualquier sector. Voy a meterme en algo que es políticamente incorrecto, pero es lo que más me gusta. No lo hagas tú, ahorita no deberías. En el sector minero, ahí donde están la mayor cantidad de inversiones, las más altas, ¿no? Empresas vienen o quieren invertir $2,000 millones y les dicen, bueno, seguro, pero si es que no sucede la inversión, tú te tienes que, o el proceso legal de arbitraje tiene que ser en un juicio aquí en el Ecuador. Entonces, claro, la empresa dice, a ver, yo voy a invertir mi dinero, $1,000 millones en el Ecuador, y el juez que me va a decir si lo está haciendo bien o mal es del Ecuador. No me voy al Ecuador, es así de sencillo. O sea, ese tipo de inversiones deben tener un juicio en una corte internacional, pero la Constitución no lo permite. Entonces, cuando tienes esos limitantes, que Perú y Colombia sí los tiene, porque te permiten una corte internacional para dilucidar ese tipo de situaciones, que son extremas, pero pueden darse, pues obviamente dicen, a ver, yo pongo en la balanza, me voy a Colombia de Perú. Colombia tiene $7,000 millones de inversión el año pasado y Perú tuvo 12,000. O sea, 12,000 millones de un país que estaba en paros, que seguía saliendo la gente en contra de la presidenta, que ya le votaron otra vez a la presidenta, pero sigue llegando inversión porque se ha transformado en una estructura institucional bien ejecutada. Es decir, las normas no cambian porque el presidente cambia, y eso Chile es un ejemplo. Bachelet, que era una presidenta eminentemente de izquierda, fue la presidenta de Chile que más acuerdos comerciales ha firmado en la historia de Chile. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, no me importa la ideología, si me da un beneficio económico, no debo firmar un acuerdo porque es mi colega ideológico, sino porque ese país me compra productos. Es así de sencillo. O sea, en el comercio no se ve diferencias ideológicas, sino si me vas a comprar, yo no te voy a preguntar a ti si eres de izquierda o derecha para venderte mis productos. O sea, esa conversación ni sale. Y ese es cómo se debe manejar un país. Pero entonces ahí es donde debe ir cambiando esa visión. Es un pragmatismo antes del dogmatismo, y ese es el paso que a veces es difícil. El grave problema es que tenemos una constitución hiperdogmática. Entonces, y eso debe cambiar para darle el sustento a la inversión extranjera, y de ahí sí comenzar a cambiar leyes. Hay leyes como el Código Ingenios, que es un desastre, que realmente es un desastre. El Código Ingenios, y ya lo estoy poniendo ya en el mapa de la Asamblea para que lo pueda reformar. Hay una ley hay leyes que no incentivan
la inversión ni la producción, sino más bien la desincentivan, la tramitología, la burocracia. Entonces, pero si es que tienes una constitución que es dogmática y que busca más bien el control del Estado sobre el privado, jamás vas a poder incentivar las inversiones aunque cambies las leyes, porque la ley es basada en la base, ¿no? en la Constitución. Entonces aquí la clave es cambio la Constitución y reformo las leyes, pero no vas a poder, es como regale el agua a la planta solamente a las ramas, pero no a la raíz. O sea, la raíz se te va a podrir y la rama está verde, pero algún momento va a llegar lo malo a la rama y le va a podrir. Entonces aquí lo clave es modificar la base. Entonces ahí tienen que irse adaptando varias normativas que penosamente tuvimos varios años y que nos ha llevado a esta situación. El tema de seguridad es uno de ellos, ¿no? Que es el más gráfico de todos. Completamente de acuerdo, realmente es una esperanza todo lo que tú nos comentas ahora sobre este tema. Y un poquito ampliando el tema, Estados Unidos siempre ha sido nuestro socio comercial principal. En este entorno actual, ¿cómo le ves al futuro que tenemos comerciando con Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos ha sido, es y creo yo será nuestro principal socio comercial. O sea, no hay nadie más que compre y nos venda lo que necesitamos sin competir directamente con los productos ecuatorianos. Casi no existe sensibilidad con los Estados Unidos. Y para nosotros es un mercado que este momento, si no estoy mal, está alrededor del 32% de participación en la balanza de exportaciones o en la cuenta de exportaciones total, y eso es importantísimo. Ni se diga si sumando la importación cuánto será. Y es admirable, y ahí volvemos al mismo tema, y es admirable siendo nuestro principal socio comercial, el que más inversión tiene, el que más relación hemos tenido, salvo situaciones específicas, no tengamos un acuerdo comercial. O sea, es ilógico. Es como que nosotros como empresarios le tenemos a una persona o a una empresa que nos compra el 22% y es a la única que no le damos descuentos, que le cobramos al día siguiente, que el trato no es el que se merecía Estados Unidos. Entonces, obviamente ahora le estamos dando un vuelco y le estamos dando el trato que se merece Estados Unidos por ser nuestro principal socio comercial. Entonces creo que se están dando los pasos, van a haber muy buenas noticias en relación al tema de aranceles, estoy seguro, y a los Estados Unidos hay que tenerle muy cerca porque yo vengo yendo desde que estaba en la universidad, de que ya China va a ser la primera potencia mundial, que ya Estados Unidos ya se va a comenzar a hablar mandarín y no inglés. Y yo me gradué en el 2003, ¿no? Y seguimos con Estados Unidos siendo el dueño del mundo y no cambie. Todo el mundo habla inglés y los chinos hablan inglés. Yo no he visto a nadie que en una conferencia hable mandarín. Creo que Paola hablas tú algo o hablabas, pero muy pocas personas lo conocen. Entonces, Estados Unidos debe transformarse en nuestro mimado, por decirlo así, y debemos finalmente lograr firmar un acuerdo comercial, porque ahí es donde se cierra todo, ¿no? Es esa seguridad jurídica que se le da al empresario de saber que puede exportar a un país con las mismas reglas del juego, con los mismos aranceles, etcétera, y eso va a ayudar a que se estabilicen mucha producción. Todos los productos que uno se imagina pueden ir a los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un mercado consumista de esencia y no solamente en los últimos 10 años, desde hace décadas y décadas ha sido así. Entonces debemos enviar a ese mercado con buenos precios que buscan calidad, pues debemos de enviar nuestros productos y hay mucho producto cuencano allá, cerámica, neumáticos, hay productos alimenticios y muchos otros más que están exportándose ya con valor agregado a los Estados Unidos. Entonces, si no aprovechamos este momento que hay una relación tan directa, cercana, permanente entre ambos presidentes, entre ministros de Estado, creo que seríamos bastante ilusos, pero lo estamos haciendo. O sea, este rato creo que estamos en el punto de mejor relación con Estados Unidos largo de los últimos 20 años posiblemente. O sea, cada 2-3 semanas viene alguien de alto rango de los Estados Unidos a visitarnos y a apoyarnos y económicamente y demás. Entonces creo que hay que aprovechar y hay que finalmente llegar a firmar un acuerdo comercial con ellos. Andrés, como para ir cerrando un poco el tema, tengo dos preguntas
bastante estratégicas. Por un lado, algún empresario nos mencionó en una reunión justo con Inés sobre esta idea de que Latinoamérica se vuelva un poco la maquila de Estados Unidos, entendiendo un poco el tema geopolítico, donde sabemos que China se está metiendo como la fábrica del mundo y está metiéndose en la economía de muchos países, justamente tocándoles las narices a Estados Unidos. Tal vez sería muy estratégico el tema de Latinoamérica en ese rol hacia los Estados Unidos. Y la otra pregunta que te dejo sobre la mesa es qué mensaje les darías a los empresarios que están buscando este evento y que están pensando en ser más competitivos y en aprovechar las ventajas comerciales con Estados Unidos. Como, ¿cuál sería tu mensaje final de cierre? A ver, el primer tema es lo que tú dices, es lo que se denomina el nearshoring, que es el generar un proceso de desarrollo productivo en base a las necesidades de la potencia más cercana. Y Estados Unidos es justamente el mayor, o el socio comercial más importante, no del Ecuador, de todo Latinoamérica, más de Centroamérica. O sea, México ni se diga cuánto representa Estados Unidos, pero Colombia, Perú, Chile, Brasil, cuando hay una teoría que decía que cuando Estados Unidos estornuda, todo el mundo se contagia de gripe, y es así. O sea, Estados Unidos es el comprador y el generador de inversiones a nivel mundial, no solamente del Ecuador. Entonces, ese nearshoring que nosotros debemos adaptarnos es, no digo la maquila, porque se oye hasta mal, sino el conocerle al mercado, saber qué es lo que necesitan y adaptarse a esas necesidades. Y no es malo. O sea, el empresario debe adaptarse a las necesidades, gustos y preferencias, y lo hace permanentemente. No es imposible que un heladero venda helados en el Polo Norte. O sea, es no saber el mercado. Entonces, si yo conozco el mercado, sé lo que el mercado está demandando, en ese mercado me refiero a Estados Unidos, pues me adapto a ese mercado, ¿no? Y si ese mercado me está dando buen precio, me está comprando mucho producto, pues ese va a ser mi mimado, va a ser mi mejor cliente. Entonces, tengo que adaptarme a ese mercado. Entonces, no diría maquila, yo diría que es una adaptación lógica, no ideológica, sino lógica a un mercado tan importante como Estados Unidos, y lo debemos hacer. Y ya lo hizo Colombia, ya lo ha hecho Perú, ya lo hizo Chile, y ya lo ha hecho varios países, pero Ecuador, por este objetivo ideológico que nos vendieron durante algunos años de la famosa soberanía, claro, éramos bien soberanos, pero con un desempleo del 70%, ¿no? Pero bien soberanos. Entonces, claro, eso ideológicamente se vendió muy bien por el marketing que tenían, pero ahora ya nos damos cuenta que la soberanía no sirvió de nada cuando tenemos al 70% de la población desempleada o subempleada o en la informalidad. Entonces debemos acercarnos al que nos puede dar ese empuje y esa capacidad. China no es. A China no le podemos vender los productos que nos compra Estados Unidos, porque China es un competidor nuestro. No estamos articulados, no somos complementarios. Pero en cambio, Estados Unidos somos complementarios. O sea, ¿a quién le podemos vender cerámica? No, a China no, imposible. ¿A quién le podemos vender neumáticos? A China no, a Estados Unidos sí. Entonces, si es que no nos damos cuenta de eso como ecuatorianos y seguimos diciendo, no, es que el imperialismo, es que realmente es volver a lo que nos metió en el problema que queremos salir este momento. Entonces, eso es un tema. Ahora, ¿qué les diría a los empresarios? Los empresarios creo que han demostrado una capacidad de adaptación impresionante, más luego de la pandemia. Y creo que lo que más necesitan los empresarios son dos cosas: data y seguridad jurídica. Cuando un empresario toma decisiones con información y sabiendo de que esa decisión que tome está respaldado por una ley que le va a dar una estabilidad 30 años, pues las decisiones se van a tomar. Pero si es que nos acordamos de lo que pasaba en la década del 2007 al 2017, que tuvimos 18 reformas tributarias y 17 reformas laborales, pues obviamente es imposible que un empresario diga voy a invertir. Solamente los muy arriesgados lo hicieron, pero al final fue muy poco. Entonces, cuando un inversionista extranjero dice, a ver, ¿cuánto invirtió el Ecuador nacionalmente? Y ve que la inversión nacional no pasa de los 50 millones o de los 60 millones. El inversionista extranjero, en obvias razones, va a decir, pues, si el nacional no invierte en su propio país, ¿cómo yo voy a arriesgar entrando a un mercado que ni siquiera conozco? Entonces, si nosotros nos damos el buen ejemplo con estabilidad jurídica y que invierta el nacional, el extranjero nunca va a llegar. Es así de sencillo. Entonces, ese proceso es el que tenemos que ir cambiando. No va a ser fácil, no va a ser de corto plazo,
pero tenemos que ir cambiando y ahí los empresarios juegan un papel fundamental, no solamente en el riesgo que tiene que ver con la inversión, sino en el proceso de desarrollo de propuestas. Las propuestas deben venir del sector privado, no del sector público, porque el sector público lo escribe desde un escritorio y no desde la vivencia y desde el golpe, desde el efecto de una política del sector privado. Entonces, el doliente es el que debe escribir la propuesta, no el que generó la política, porque él no siente lo que está sintiendo un empresario cuando le aumentan el impuesto, cuando le aumentan un proceso, cuando cualquier cosa, cuando se cae un puente, etcétera, ¿no? Entonces, el doliente es el que sabe exactamente lo que le está pasando. Entonces, ahí yo creo que el trabajo público, privado, académico es la respuesta para los problemas y va a ser el proceso que lo vamos a realizar en la política de competitividad. Inés, tal vez quieres una última pregunta. No, más que pregunta, creo que hemos tratado temas supremamente interesantes y todos estos temas justamente se van a tratar el 22 de enero en Cuenca, en nuestro evento. Así es que más bien agradecerte mucho, Andrés, y claro, ese va a ser un momento en el que vamos a tener mesas de discusión y una visión de futuro. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos como speaker. Andrés era nuestro speaker en el evento, Inés también, y quedan muchos temas igual sobre la mesa para tratar en el evento, temas de empleo, temas de fiscalidad, que nos hubiera tomado unas 2 horas más para poder conversar, pero que sin duda los vamos a abordar en el evento. Así que muchísimas gracias, todos invitados el 22 de enero en el Jardines de San Joaquín. Andrés, Inés, muchísimas gracias. Gracias, Paola, y gracias, Andrés. Un gusto. Gracias. Pasen muy bien. Cuídense.